Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde esta parte del mundo, Buenos Aires, a todo el mundo, desde la Poesía del Mundo. Hoy estamos acompañados por Gabriela Larralde. Gracias por estar aquí con nosotros, Gabriela. Gracias por la invitación. Bueno, así que estamos así conectadas aquí en Buenos Aires para hablar de nuestro tema, que es la poesía, pero si hay alguna palabra que puede identificarla, Gabriela, es diversidad. Diversidad en su práctica con la literatura, diversidad en su temática, y eso es lo que ha hecho también atractivo hablar de ella sobre poesía y diversidad. Gabriela Larralde es licenciada en Ciencias de la Comunicación, también egresada de la Escuela de Periodismo TEA, es investigadora, docente, escritora diversa, cuento, artículos periodísticos, guiones, nosotros estamos, no sé si como me entero que estás escribiendo un guión, Sí. y además poesía. Y dentro de ese campo entonces siempre entramos con una poesía del invitado, para que podamos comenzar a hablar más o menos el mismo idioma. Niños en la casa, de su poemario Las cosas que pasaron, de Editoriales Huesos de Jibia. Niños en la casa. Mi gata es feliz cuando hay niños en la casa. Los examina, se deja apretar, da vueltas, la alzan. Sus voces dentro de la casa, agudas, producen un efecto de hipnosis en ella, como si les tuviera un miedo, que no es miedo. Guarda dientes y uñas. Se vuelve maleable, embajadora de lo que perdimos. Gracias por este poema. Y con respecto a ¿la poesía llegó a vos o vos la fuiste a buscar o fue una danza entre las dos? Creo que siempre estuvo la poesía. Pertenezco a una generación de mujeres que eran muy lectoras de poesía y que también recitaban poesía en casa, en las vacaciones. Me acuerdo mi abuela, mi mamá, mi tía. A ellas les enseñaban poemas de memoria cuando estaban en el colegio. Y hubo como toda una tradición de seguir teniendo esa poesía oral dentro del seno familiar. Entonces, un poco a veces como chiste, un poco en serio, ¿no? Alguien decía, volverán las oscuras golondrinas, y entonces, como que un poco por ósmosis, yo recuerdo y me sé de memoria un montón de poemas, de qué sé yo, de Becker, de Amado Nervo, o sea, como de Baldomero Fernández, Moreno. Digo, hay como toda una tradición poética oral en mi familia que siempre estuvo dando vueltas. Y, digamos, un verano, me acuerdo que pedí mi primer libro de poesía, que mi tía me lo regaló, me lo compró y me lo regaló, y tengo el recuerdo muy fresco de tenerlo, ¿no? Ajá. Así que, y hace poco mi abuela me dio un papelito que yo le había escrito, que dice claramente poema, autora, y hay un poema que yo le escribo a ella, que la relaciono con flores de su jardín, y yo tenía 8 años, y me llama la atención cómo yo sabía que eso era un poema, que estaba escribiendo un poema, y además ponerme como autora, ¿no? Había como un deseo ahí muy, muy marcado ya. Hay un tema en el que te especializas y que sos muy difusora y activa, que es literatura infantil, género y diversidad. ¿Qué le ha aportado la poeta a esta ocupación tuya, a este interés en particular? ¿Qué le ha aportado la poeta a esta literatura? Creo que sí, creo que hay una mirada, ¿no? Que cruza. Me parece que hay como distintos trajes que vos dijiste, ¿no? Que me voy poniendo, distintos sombreros, pero creo que el que nunca se va es el de la poeta. Yo creo que desde la poeta investigo, desde la poeta escribo un guión, un cuento, una novela. Es donde más siento que no estoy poniendo ninguna máscara, sino que hay algo totalmente genuino, que es una voz que aparece, una forma de mirar, una forma de estar en el mundo, creo que es. Y entonces, desde ese lugar es que yo leo, recomiendo o estoy pensando en la diversidad, ¿no? Desde algo que es un lenguaje no cerrado, desde algo que involucra siempre a un otro, desde una mirada que es sutil también y no por eso menos profunda. Me interesa que las cosas dejen lugar a la interpretación del otro, que no estén totalmente dadas o cerradas. Por eso muchas veces cuando recomiendo libros para las infancias con relación a la diversidad,
siempre estoy muy atenta a que no sea un mensaje cerrado, tipo moraleja, te explico esto de la vida, como si el niño fuese un receptáculo vacío a obtener una información, esto está bien, esto está mal, sino siempre desde un lugar poético de interpelación al otro y de intercambio. Creo que en ese sentido la poeta está muy presente en la investigación. Bueno, has tenido una experiencia poética de niña, como siempre comentás, ¿y qué te ha llevado a dedicarte específicamente en la infancia para este tema de diversidad, género? ¿Qué te ha llamado la atención, tal vez de tu propia biografía o de lo que has visto en la cultura, para dedicarte a la Sí, infancia en particular? sí, creo que uno cuando, digamos, desde acá, viendo para atrás, empiezo a encontrar todos los mojones que me llevaron acá, ¿no? Creo que en el momento en que lo fui haciendo fue un camino más intuitivo sin darme tanta cuenta. Por ejemplo, yo hoy me doy cuenta que en todos mis trabajos yo siempre incluí niños. Yo trabajé como productora de radio, de tele, como gráfica, hice trabajos de publicidad, digamos, pasé por diversos trabajos y siempre encontraba la manera de que hubiera niños invitados, niños haciendo una sección, participando de cierta cosa. Entonces eso siempre estuvo. Y yo siempre leí literatura infantil y juvenil, y cuando llegó el momento de armar mi tesis de comunicación, decidí que era un gran momento, como le iba a tener que dedicar mucho tiempo, dije, bueno, este es el gran momento para volver a leer esos clásicos que me gustaron mucho, para descubrir qué otros materiales nuevos hay, y empecé a hacer ese camino. Y en ese camino que yo hago y en donde quiero investigar qué pasa con los productos culturales en relación a ciertas leyes, que en su momento fueron la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, etcétera, claro, empiezo a darme cuenta yo cuáles eran los libros que a mí me habían marcado de niña, y uno particularmente era sobre una familia que los papás se divorciaban, ¿no? De Silvia Schuher, Historia de un primer fin de semana, que fue un libro que a mí me marcó muchísimo, de hecho lo tengo acá en mi biblioteca, porque mis papás se separaron cuando yo tenía 2 años, yo un colegio católico, en donde los otros papás y mamás no estaban divorciados, y había alguno que sí, pero se ocultaba, ¿no? Había como un tema así, y todos los libros que recibíamos eran la típica familia de 4, nuclear, mamá, papá, ¿no? Hermano, hermana. Entonces, cuando a mí me llegó ese libro, para mí fue muy importante, lo pude ver a lo largo de los años, ¿no? Entonces, a partir un poco de eso, es que pero yo me di cuenta de esto cuando terminé mi primera investigación. Mi tutora me dio un consejo muy bueno, que fue, la introducción se escribe, me dijo, al final de la investigación, porque uno recién al final de la investigación entiende por qué investigó lo que quiso investigar o qué pasó ahí. Y yo cuando terminé la investigación y me pongo a escribir la introducción, es que descubro esto, ¿no? Entonces, bueno, uno va como hilando para atrás y descubriendo este tipo de cosas, ¿no? Que las infancias siempre estuvieron cerca, siempre me interesaron, y que hay una conexión muy directa con mi propia infancia. Ujú. También estás a cargo de la editorial Rumiar, del Sí, festival o encuentro sí. poético Rumiar Buenos Aires. También allí, ¿cuál es tu percepción, tu criterio de selección del material? Bueno, ¿Cuál es tu propósito, tu objetivo, ¿no? En estos encuentros? Bueno, en principio con Caro Giolo, que es la persona con la que organizamos desde ya hace 7 años el Rumiar, siempre nos interesó que haya multiplicidad de voces, de estilos, romper con ciertos circuitos que había ya de poesía, en donde había enemistades, o este tipo de poetas, o este tipo de poetas, que respondían a ciertos maestros o a ciertas maestras. Entonces, nosotros empezamos a unir esa gente y a invitar a una misma fecha gente que sabíamos que no se tenía cariño incluso, o que estaba un poco enemistada. Y la verdad es que fue desde un lugar de total armonía y hermandad, y fue recibido así. Y el Rumiar es como una familia, o sea, mucha gente habla de la familia del Rumiar, y cada encuentro que se arma es realmente un lugar donde jamás hubo una disputa, jamás hubo un problema. Nosotros además nos encargamos, digo, con mucho esfuerzo, de que cada poeta y cada persona que trabaja en el Rumiar reciba un pago, aunque sea mínimo,
Entonces, hemos ido como buscando lugares buenos, donde haya buena acústica, donde puedan venir músicos, donde tengamos un iluminador, un musicalizador. O sea, fuimos haciendo mucho esfuerzo en ese tipo de cosas, en que el lugar fuera muy importante, los derechos, digamos, del poeta estuvieran respetados en cuanto a todo esto. Si hay alguna poeta o algún poeta mayor, poder pagarle un remis para que pudiera venir, digamos, con comodidad. Ciertas cosas que nosotros sentíamos que a veces en el circuito, por una cuestión lógica de presupuesto, no se hacen, y bueno, para nosotras era muy importante poder también romper un poco con eso, darle el lugar a la poesía, que la poesía creemos que tiene que tener en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo. Y un poco el Rumiar Editora parte de la idea de poder publicar muchos de los poetas que pasaron por el ciclo, que son de distintas provincias, ¿no? El Rumiar también muchas veces viajó a distintas provincias para movernos y para invitar y escuchar a otra gente, y bueno, el primer libro de esa, la antología, fue un premio que ganamos del Ministerio de Cultura para poder hacerlo, y ahí nace Rumiar Editora. Después, bueno, Argentina, pandemia, digamos, todavía no tenemos la continuidad del catálogo, pero sí tenemos ese primer libro, y la idea de otra segunda antología, que son los poetas y las poetas que nos quedaron afuera de esa primera selección, digamos. Claro, bueno, una poeta siendo editora de otros poetas. ¿Cómo es eso en tu caso en particular? Y viste que yo paso mucho de un lado y del otro del mostrador. Creo que también eso es una de las cosas que es una batalla personal un poco. Creo que también hay algo que nos enseñaron en algún momento, que si sos escritora no podés ser investigadora, o que si sos investigadora entonces es raro que escribas, ¿no? O si sos editora. Y la verdad es que yo no creo que sea así, digo, por eso también investigo literatura infantil, también escribo literatura infantil, o puedo ser convocada para editar un libro de investigación, y lo hago con mucho gusto. Yo creo que ese tipo de distancias o de diferencias las crea en algún momento el mercado, y creo que se pueden traspasar si te interesa, porque por ahí no te interesa, por ahí sos poeta y no querés editar, y no te interesa editar en ese sentido. Pero a mí, yo soy bastante inquieta, y también lo que produce, bueno, los que vivimos de escribir, tenemos múltiples trabajos. Entonces, si yo puedo trabajar de escribir, o de editar, o de escribir un guión, por ejemplo, voy a preferir escribir un guión a trabajar de otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me muevo entre los géneros. Comprendo. Estamos así en un momento de mucha incertidumbre, Sí. y a veces yo siempre digo, lean poesía. ¿Por qué? Me preguntan. Vos lees poesía. No busques. Vos lees poesía. ¿Qué recomendarías a alguien que no ha leído poesía nunca, que dice, ¿qué leo? Y tengo caballitos de batalla según la persona, porque siempre estoy tratando, me parece que te debe pasar lo mismo, Sí. de meter gente, ¿no? Tengo a veces como estilos, como juegos que alguien me dice, no me gusta la poesía, entonces yo le digo, yo voy a hacer que te guste, a ver, probemos. Entonces le voy mandando poemas, por ejemplo, a algún amigo por WhatsApp, entonces trato de ver. Hay algo de eso que siempre estuvo en mí. Yo tuve un blog, antes era blogger, en su momento cuando los blogs estallaron, y recomendaban poemas y libros ahí de distintas personas. Yo recién empezaba a escribir, pero no había publicado nada, así que no había nada mío, pero sí recomendaba a otros. Entonces, por ejemplo, a veces un varón que nunca leyó nada, un Fabián Casas, es una manera de entrar, ¿no? Después, qué sé yo, Héctor Biel Temperley para mí es un gran autor para cualquiera que quiera poder entrar. Las mujeres, digamos, Idea Vilariño me parece que tiene una cosa con mucho humor, muy sarcástico, unos poemas cortos, lo mismo Juana Vignosi, ¿no? Que me parece súper interesante. Después también podría recomendar una Olga Orozco, digamos, viniendo a poetas más de mi edad, podemos decir Julia Magistrati. A mí me parece que su poemario Pueblo
es realmente una belleza. Claudia Massín, también, La desobediencia, es un libro de poemas reunidos de ella, cortos, me parece que pueden ser una linda entrada a la poesía. Natalia Romero también, bueno, yo, por un poco por el rumiar, y por gusto propio, leo mucho, sobre todo libros también que están saliendo, ¿no? Nuevos, y la verdad que creo que todos esos, por ejemplo, podrían ser, pero a veces yo trato de recomendar como específico, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay un libro de Jackie Seton que se llama La educación musical, que es un padre hablando de sus hijos varones. Ujú. Y ese es un libro muy precioso y que me parece también, a veces es un regalo muy lindo para un padre, que no se ha relacionado con la poesía, que está vivenciando y viviendo la crianza de hijos, ¿no? Y que esa voz viene a decir algo que por ahí nunca fue dicho o nunca fue leído por esa persona. Eh, pero no sé si te pasa a vos, yo creo que es como, hay un menú, ¿no? Uno pudiese recomendar, hay casi libros para cada ocasión, para cada momento o persona. Por eso, cuando alguien dice no me gusta la poesía, yo le digo, es como que digas no me gusta la música, porque tenés rock, tenés punk, tenés cumbia, o sea, en realidad, ¿no? Claro, sí. Hay que... Yo a hay veces que doy un ejercicio que digo, lee en voz alta delante de un espejo, como si tuvieras un espejo, escuchate, porque como vos bien decís, es música. Ay, No, uno sí. vive, tiene una música, dice, bueno, la estrofa, ¿cómo la ponen? A ver, la escucho. Entonces yo siempre sugiero que también se lea en voz alta. Y recordando también al niño o a la niña que alguna vez dijo su poesía en el acto, volver un poco a esa infancia del conocimiento, a esa inocencia, ese asombro, y poder poner esas palabras como si uno estuviera cantando. Claro, baja obviamente la edad de la persona, como bien decís, si es varón, mujer, pero como darle broma a la poesía, porque creo que se ha Claro. solemnizado. Sí, claro, Claro. totalmente, sí, Yo sí, sí, siempre hay digo, algo de bueno, eso. No, digo eso, que yo pienso lo mismo, digo, bueno, nosotros nos hemos encargado de volver a la poesía a un nicho cerradito, mm, chiquito, ¿no? Donde no entra, por eso también al rumiar le metimos música, le metimos siempre un artista visual, en la idea de, bueno, ¿por qué si vos vas a ver un show de música un viernes no puedes ir a un recital de poesía, ¿no? Y bueno, porque hay un montón de preconceptos en donde dicen, no sé qué voy a esperar, me voy a aburrir, cómo va a ser, cómo es la gente que va ahí, ¿no? claro, Y sí, sí. entonces, bueno, es importante tratar de romper un poco con eso, desde adentro, ¿no? De cómo hacer para que se acerque más gente. Sí, bueno, creo que tu generación, con los slam, con estos momentos poéticos así, con una vitalidad inusitada en presencia a través de las redes, bueno, todo ese grupo sub 30 y pico, sub 30, a veces yo tengo mucha conexión en España, bueno, a veces antes de ir a bailar se van a un recital de poesía. Bueno, pero claro, recital de poesía ya también es un verbo que yo personalmente no uso mucho para hablar sobre cómo contar poesía y eso, ¿no? Darle esa vitalidad de lo expresivo que, digamos, los slams son los griegos diciendo poesía en los ateneos y en los grupos, no se inventó nada, pero me parece que ese resurgimiento es muy nutritivo para un mecanismo de sentipensar, como diría Galeano, muy necesario, que conecta mucho el corazón con la cabeza, y eso es muy necesario hoy. Así que Y bueno, con el Gabriela, cuerpo muchísimas también, ¿no? gracias. Perdón. No, y con el cuerpo también, ¿no? Sí, por Porque supuesto, es por ese supuesto. momento de oratoria en donde el cuerpo se manifiesta, me parece que también es algo muy unido, ¿no? A la poesía. Claro que sí, claro que sí. Así es que bueno, Gabriela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Eh, a vos. Aquí Mariana, como yo, agradecemos este momento que nos has dado. Nosotros practicamos la poematerapia. La poematerapia tiene un pequeño vademecum que dice, no reviente, lea poesía. No reviente, escuche poesía. No reviente, escriba poesía. No reviente, no les dé el gusto.
Qué Así lindo, que, muy lindo. Gabriela, gracias por estar con nosotros y siempre en contacto cuando vos lo quieras. Bárbaro, Silvia, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego.